tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, imagínese un barco que está en alta mar. La tripulación, hermanos, puede remar con todas sus fuerzas, puede hacer su trabajo, pero sin dirección. Terminan, hermanos, perdidos, terminan extraviados en el mar, atrapados en las corrientes del océano, porque no hay nadie que pueda dirigir, no hay nadie que pueda llevar ese barco hacia su lugar de destino. No importa lo fuerte que la tripulación trabaje, hermanos, sin una guía clara en ese barco, sin un capitán, su destino no va a terminar muy bien. Su destino probablemente sea padecer, morir en esa travesía. Ahora piense en un barco, pero esta vez hay un capitán a la cabeza. Un capitán que es altamente experimentado, que conoce las rutas, que entiende cómo funcionan las tormentas, que sabe hacia dónde debe dirigir la embarcación. Y la tripulación, hermanos, bajo su liderazgo, tiene confianza. Saben que ese capitán tiene el control y que los va a llevar a buen puerto. ¿En qué barco le gustaría estar usted, hermano? ¿En el barco que está en alta mar sin capitán? ¿O en el barco que tiene al capitán experimentado? ¿En cuál le gustaría estar? ¿Cuál de los dos quisiera estar? Y es que la vida en Cristo, siendo Él nuestra cabeza, va a permitir, hermanos, que nosotros nos esforcemos, que luchemos, que avancemos. Pero si olvidamos quién es la cabeza, si queremos nosotros ser esa cabeza, si queremos nosotros dirigir el barco, olvidándonos de Él, lanzando al capitán por la borda en medio de la travesía, vamos a terminar perdidos, vamos a terminar fatigados, vamos a carecer de propósito. Pero si hacemos todo lo contrario y nos aferramos a Cristo como nuestra cabeza, como nuestro capitán, Él nos va a dar sentido, dirección y seguridad. En esta noche, hermanos, me gustaría que habláramos sobre un tema que tocó nuestro hermano Neisser el día viernes. Y no es que nos hayamos puesto de acuerdo. Rosh. Hablaremos, hermanos, de lo que significa que Cristo sea Rosh, que sea la cabeza de la iglesia. Y no se trata, hermanos, de un concepto, de un simbolismo, de alguna idea filosófica que querramos tomar, sino que es el fundamento de nuestra fe. Cristo, hermanos, no solamente es la guía de su iglesia, la sustenta, la protege, le da propósito. Y nosotros como sus siervos tenemos la responsabilidad de someternos a su autoridad, de asumir con fidelidad el privilegio de servir en su obra. Pensando en eso, hermanos, y que cada cristiano necesita entender que nuestra vida espiritual depende de cuánto conozcamos a Cristo y
y cuánto le reconozcamos como nuestra cabeza, como nuestra guía, como aquel que tiene el control de nuestras vidas. Es por eso que el tema en esta mañana lleva por título Rosh, la cabeza que guía nuestro camino. Pero para entender eso, hermanos, primero tenemos que identificar una cosa. Tenemos que comprender el significado bíblico de Rosh. La palabra hebrea Rosh, hermanos, tiene un significado muy profundo en las Escrituras. No es solo un término que indica una parte del cuerpo, sino que conlleva una idea de autoridad, de liderazgo, de primicia, de dirección. En la Biblia, hermanos, Rosh tiene muchos contextos y cada uno nos va a ayudar a entender la importancia de su significado. Primeramente, vayamos a Éxodo 18, 25, hermanos. Para que comprendamos, hermanos, que Rosh es jerarquía y liderazgo. Moisés, hermanos, siguió el consejo de Jetro, su suegro, y estableció qué cosas. Ahí en rojo. Cabezas. Roshim. Sobre el pueblo de Israel, hermanos. Hombres sabios que juzgaban y guiaban a Israel. Dice el texto, hermanos. Escogió Moisés varones ¿de qué? De virtud. Virtud, hermanos. Varones que eran aptos. Varones que estaban armados. Que eran bien capaces. Que sabían combatir. Que tenían conocimiento en el ejército, en la milicia. Que conocían al enemigo. Varones que se esforzaban. Varones que representaban fortaleza, fuerza. Que tenían conocimiento en la guerra. Varones que eran guerreros. Varones que eran ilustres. Que al verlos te daban una imagen de fuerza, de poder, de proeza. Que eran ricos. Pero no me refiero a ricos monetariamente, sino en espíritu. Que eran robustos. ¿Alguien sabe qué es robusto? Ancho, grande. Pregunta. Si se fueran a la guerra, ¿a quién preferirían a su lado? ¿A alguien como el hermano Nancy o a alguien como yo? Ninguno de los dos, dice el hermano Rafael. ¿Confiarían más en alguien que se viera fuerte? El hermano Nancy, yo recuerdo que él arrancó un árbol allá en el terreno de una patada. Entonces, ¿a quién preferían a su lado? ¿A alguien que se ve fuerte, robusto, que impone? ¿Alguien que podría guiar a la tropa? ¿Que podría mostrar valentía al frente de la batalla? ¿Alguien que iba a demostrar su valor en medio del pueblo? Moisés escogió varones con virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Aquí les puse en blanco una palabra: jefes. Pero ¿sabe qué palabra es en el texto original? Rosh, cabeza. Rosh, hermanos, no es solo lo primero en la lista, sino que se refiere a aquel que asume
con responsabilidad y dirección sobre otros. Eso significa Rosh. Por eso, hermanos, lo primero que tenemos que entender es la jerarquía y el liderazgo. Eso significa Rosh. Pero no solamente se termina en eso, hermanos. El principio o lo primero. Génesis 1:1, hermanos. Y justamente hoy me preguntaron, ¿por qué te gusta tanto Bereshit? Cada vez que tienes la oportunidad dices Bereshit. Pero es que, hermanos, en el principio, que es Bereshit, ¿dónde creen que viene la raíz? Rosh. Cabeza, inicio, principio, lo primero. Ahí lo puse. Esos garabatos ahí, donde está en rojo, entre paréntesis, dice Bereshit. Y lo que está en rojo es Rosh. Cabeza, principio, lo primero. Rosh, hermanos, significa el comienzo, lo primordial, lo que es esencial, lo que se necesita antes de, lo que tiene que estar al principio de cualquier estructura u orden. Ve la importancia de Rosh. Ve la importancia de la jerarquía y el liderazgo. Lo que tiene que estar primero, lo que tiene que estar al principio. Porque no puede haber orden si no se tiene definida la cabeza. Si no se tiene definido lo que va al inicio de todo. Y después, Rosh también significa superioridad y autoridad. Y en el Salmo 118:22, hermanos, hay un texto que hemos leído muchas veces, no solamente en los Salmos, sino que también en el Nuevo Testamento. Dice el Salmo 18:22: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza ¿de qué? Del ángulo. La piedra que fue desechada. Ya les puse un ejemplo. Y no es el único texto en el Nuevo Testamento donde se utiliza el Salmo 118:22. Ahí se los dejo de tarea para la siguiente semana. Y me van a decir, sí es cierto, aparece varias veces. Ahí en Hechos 4:11, ¿quién estaba hablando, hermanos? En Hechos 4:11. A ver, ¿quién se acuerda? Pedro. Este Jesús es la piedra reprobada, la piedra que fue desechada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. Aquel que tiene la superioridad y la autoridad. Rosh. Hermanos, el Salmo 118:22 es un salmo mesiánico, de profecía sobre Jesucristo, hermanos, quien aunque rechazado por los hombres se convirtió en la piedra angular, la base sobre la cual se edifica el pueblo de Dios. Preeminencia, centralidad. Rosh en ese texto significa la centralidad del propósito de Jesucristo, a quien se le ha dado superioridad y autoridad por sobre todas las cosas. Dios, hermanos, es un Dios de orden. Y Él ha establecido un orden en su creación. Desde el principio, desde Bereshit, la cabeza ha sido el punto de dirección y de gobierno.
en el cuerpo humano, en nuestro cuerpo, hermanos. La cabeza, hermanos, es lo que envía las señales a cada uno de los miembros, de los órganos. Envía las señales para que todo esté organizado. Dicta el movimiento. Da las funciones a cada uno de nuestros órganos, de nuestras extremidades. Usted no podría mover su mano, caminar, ver, hablar, escuchar, si no tuviera cabeza. Sin la cabeza, el cuerpo no tiene dirección ni propósito. Y déjeme preguntarle, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. La cabeza es quien guía, quien lidera, quien da propósito. Y Cristo, hermanos, es la cabeza de la iglesia. Por eso iniciamos en Colosenses 1, ¿cómo se llama? 1:15 y avanzamos hasta el 19. Pero el texto 18, hermanos. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. El apóstol Pablo, hermanos, no está hablando de algún tipo de simbolismo. No se trata de una figura retórica que él esté dando. Él nos está dando, hermanos, una afirmación doctrinal. Cristo es la autoridad suprema de la iglesia. Cristo es la fuente de vida. Cristo es el único digno de recibir preeminencia. Pero para que entendamos esto, hermanos, tenemos que entender que Cristo es la autoridad suprema. Y en Efesios 1, 22 al 23, dice: y sometido todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios, hermanos, colocó a Jesucristo todas las cosas bajo su autoridad. No hay hombre, no hay concilio, no hay tradición, no hay sistema que pueda gobernar a la iglesia en el lugar de Cristo. Cualquier intento de usurpar la autoridad de Cristo es una ¿qué? ¿Qué es usurpar? Tomar su lugar. Usurpar es apropiarte de algo que no es tuyo, robar algo que no te pertenece. Y cualquier intento de usurpar la autoridad de Cristo es una rebeldía contra el orden divino. Es una rebeldía contra Dios. Es una rebeldía en contra de aquel que nos ha dado todo. Y es que Cristo, hermanos, guía y sustenta a su iglesia. En Juan 15:5, el Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Como la cabeza en el cuerpo humano, hermano, que envía señales y coordina cada movimiento. ¿Quién da dirección? ¿Quién da el propósito a la iglesia? Cristo. No podemos tomar decisiones basadas en nuestra lógica, en nuestra conveniencia.
porque debemos depender de Él en todo. Debemos de depender de Cristo, porque Él es el que nos va a sustentar, no nosotros mismos. No depende de nuestra lógica humana, no depende de lo que nos conviene a nosotros, sino que en todo tenemos que depender de Él. Buscar primeramente la voluntad, lo que Él nos ha enseñado, lo que fuimos instruidos. Y es que Filipenses 2, 9 y 11, hermanos. Cristo merece preeminencia absoluta. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. La preeminencia de Cristo, hermanos, significa que Él es ¿qué? El centro de la iglesia. Significa que el predicador es el centro de la iglesia. Que aquel que ostenta el título de líder es el centro de la iglesia. No, ¿verdad? ¿Quién es el centro de la iglesia? Cristo. Nuestros planes no son nada. Nuestras opiniones no están por encima de Cristo. Nosotros no estamos por encima de Cristo. El único que es el centro de la iglesia es Jesucristo. Por eso es la iglesia ¿de quién? De Cristo. No es la iglesia de Neisser, no es la iglesia de Alex, no es como he escuchado por ahí la iglesia de Miguel, sino es la iglesia de quién? De Cristo. Y aquí, hermanos, no se trata de nosotros, se trata de lo que Cristo enseñó, de lo que Cristo nos ha entregado, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No se trata de nuestros planes, lo que yo quiera hacer, lo que el hermano quiera hacer. No se trata de que yo quiero y vamos a abrir 3, 4, 5 obras aquí alrededor porque se me da la gana a mí. Sino que todo es Cristo en el centro. Y Él va a guiar a la iglesia. Él va a dar la pauta. Si la iglesia no le da el primer lugar a Cristo, ¿qué dice ahí? Se convierte en una simple institución humana y pierde su verdadera esencia. Si en la iglesia, hermanos, se hace la voluntad de un hombre, se hacen sus planes de ese hombre, y solamente cuenta su opinión, se ha perdido quién es el centro de la iglesia. Se ha perdido la voluntad de Dios. Y solamente estamos actuando como una institución humana que carece de esencia. Una institución humana que no tiene cabeza, que no tiene orden, que no tiene sentido. La iglesia, hermanos, no es gobernada por la voluntad de un hombre, sino por Cristo. No es la tradición, no son las costumbres o las decisiones humanas las que determinan el rumbo de la iglesia, sino la palabra de Dios. Ningún hombre, hermanos, por más poderoso que se crea y sienta,
por más experimentado o mayor conocimiento que él posea, puede tomar el lugar de Cristo como cabeza. No importa cuántos títulos tengamos, no importa en cuántas escuelas hayamos estudiado, no importa cuántos libros hayamos devorado, si no hacemos la voluntad de Dios. Si no es Cristo el que está a la cabeza. Nuestra misión como miembros de la iglesia, hermanos, es someternos completamente a su voluntad, obedecer su palabra, seguir su dirección con humildad y con fidelidad. Nuestra misión. La voluntad de quién tenemos que cumplir. La de Cristo. No la del predicador. No la del líder. No la del encargado. No la del ministro. Sino la de Cristo. Si Cristo es la cabeza, hermanos. Si Él es el que está al frente. Aquellos que ministran en la iglesia, adivinen qué, tienen una gran responsabilidad en la obra. ¿Qué significa? Servir en la iglesia, pero hacerlo bajo la autoridad de Cristo. ¿Qué significa, hermanos? Es un privilegio. Ser un siervo en la iglesia es ¿qué? Un honor inmenso. ¿Y conlleva qué? Una gran responsabilidad. Hermanos, y esto es algo que tenemos que considerar todos, no solamente los que ministran en la congregación. Y es algo muy importante. Cuando alguien se quiere involucrar en el ministerio, y aquí están mis hermanos, y no, para que confirmen lo que voy a decir. ¿Qué es lo primero que se les dice a aquellos que se quieren involucrar en el ministerio? ¿Es una qué? Gran responsabilidad. Y aún hoy, les puedo decir que varios predicadores que llevan muchísimos años en el ministerio, cada vez que ellos se preparan, estudian un tema, preparan una predicación, lo tienen que hacer de manera minuciosa, con mucha oración, con mucho tiempo y dedicación. ¿Sabe por qué? Porque es una gran responsabilidad. Porque no es cualquier cosa. No es algo que, ay, sí, me toca ir el domingo y pues voy a orar. Y voy a orar así nada más y ya. Hermano Javier, cada vez que dirijo una oración, ¿se pone nervioso? Déjame decirle que después de 3 años dirigí una oración. Y ahí está mi hermano Miguel que se lo diga. ¿Lo pone nervioso, hermano? ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad. Dirigir un himno y que se te olvide el tono es una gran responsabilidad. Y se pone nervioso, hermano Juan. Y el hermano Juan no lo puede ocultar porque, ¿sabe qué? Hasta cambia de color. Pero pasa, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque es un honor inmenso y conlleva una gran responsabilidad para todos los que ministran en la iglesia. Y es que, hermanos,
Ministrar en la iglesia no es un título ni un estatus de qué. Es prioridad, no lo es. Sino que es un llamado para cada uno de nosotros que ministramos a la unidad. A comprender lo que es el sacrificio y la fidelidad. Mantenernos fieles, rectos, humildes. Comprender que hay que hacer más, incluso cuando sientes que ya has dado mucho. Cuando sientes que ya has hecho mucho. Aquellos que ministran, aquellos que sirven en la congregación, hermanos, tienen que entender una cosa. Son administradores. ¿De lo que quién? De lo que Dios les ha ¿qué? Confiado. Ministra, hermano, porque Dios ha confiado en usted. Y le ha puesto por ministro. No le ha puesto por qué. Dueño de la iglesia. Por dueño de la iglesia. No es su voluntad. No es su opinión. No es lo que usted considere y crea. Sino que es lo que Dios diga. Usted solamente administra. Porque no es suyo. La escritura, hermanos, nos enseña 3 principios fundamentales sobre el servicio en la iglesia. Que son principios importantes. Y le pido que tome nota. Debemos guiar con unidad y servicio. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Alguien recuerda qué palabra es esa de servir? Daulos. Si nuestro Señor, si nuestro Salvador se humilló para servirnos, ¿cómo podríamos pensar nosotros que el ministerio es para buscar autoridad sobre el cuerpo de Cristo? ¿Cómo podríamos llegar a pensar nosotros que el ministerio es para ser reconocidos, para ser enaltecidos, para tener un lugar de preeminencia? Si Jesucristo vino a servir, no a ser servido, ¿acaso nos creemos superiores a Jesucristo? Para creer que el cuerpo, la iglesia nos tiene que servir porque ministramos. Servir en la iglesia, hermanos, creo que lo puse un chiquito, perdón. Significa ponerse al nivel de los demás. Significa ayudar. Significa amar. Significa guiar con el mismo corazón que Cristo lo hizo. Y aquí hay algo importante. Servir en la iglesia significa ponerse al nivel de los demás. ¿Sabe qué significa eso? Y no me estoy refiriendo a cómo el mundo concibe esto de ponerse a su nivel. Porque no es así. Sino que significa que aquellos que ministran tienen que ver el crecimiento espiritual de los que están ministrando. Y ponerse al mismo nivel y darse cuenta que tiene que esforzarse aún más, sacrificar aún más, trabajar aún más para impulsar la vida espiritual de cada uno.
de los miembros. Dice un libro que leí, El arte de la guerra, que la tropa, la fuerza militar, el escuadrón, es tan fuerte como su eslabón más débil. No nos creamos, hermanos, superiores, porque la congregación es tan fuerte espiritualmente como su miembro más pequeño. Por eso tenemos que aprender a guiar con humildad y servicio. Tenemos que ayudar espiritualmente. Tenemos que amar. Tenemos que guiar con el mismo corazón que Cristo lo hizo. No que seamos superiores. No que seamos los más entendidos. No que seamos ya los más espirituales. Sino que busquemos el crecimiento de todos. ¿Qué dice el segundo? Sed ejemplo para los demás. Dice 1 de Pedro 5, 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, no con vara, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquellos que sirven, hermanos, aquellos que ministran, deben hacerlo con integridad, con amor. No con la intención de dominar, no con la intención de poner a los demás bajo la planta de su pie. No con la intención de imponer su voluntad, sino con amor. Siendo íntegro en cada paso, en cada momento. Hermanos, el mejor liderazgo en la iglesia no se impone, no se impone con palabras, sino que se demuestra con una vida de ejemplo, con un testimonio real, no como un testimonio así como llamaron a los fariseos, sepulcros blanqueados. Por fuera, muy bonitos, pero por dentro, podridos, en lo más profundo. El liderazgo en la iglesia, hermanos, no se impone, sino que se demuestra con acciones, con amor, con disposición, con integridad, siendo ejemplos en todo lo que se hace. Cuestiónense, hermanos, mis hermanos que ministran, mis hermanos que tienen alguna actividad dentro de la congregación. ¿Qué clase de ejemplo estoy dando yo a los demás? ¿Cómo me estoy comportando yo? Y no se trata solamente de solo cuando me miran, sino en todo momento. ¿Cómo fue mi testimonio? La manera en la que me expreso, la manera en la que me comporto, la manera en la que hablo, la manera en la que lidio
con los problemas y las situaciones que llegan a mi vida? ¿Lo hago espiritualmente o lo hago carnalmente? Me faltó uno, ¿verdad? Y es que me lo brinqué porque no es importante, ahora sí es importante. ¿Cuál es el último? Rendir cuentas Rendir cuentas. ¿A quién? a Dios. A Dios. Por la labor que hemos hecho. Y otra vez, cuando alguien se quiere involucrar, quiere ministrar, hay que ser claros. Hay que rendir cuentas a Dios, hermanos. Por todo lo que hacemos, por todo lo que queremos trabajar, vamos a dar cuentas a Dios. Y es que aquel que pone la mano en el arado y vuelta atrás, ¿cómo dice la palabra? No es digno. Dice Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan ¿con qué? Con alegría. ¿Y no qué? Quejándose. Porque esto no es provechoso. Aquellos que ministran en la iglesia, hermanos, tenemos que recordar un día, y no muy lejos, vamos a estar, hermanos, delante de Dios y vamos a dar cuentas por lo que hemos hecho. Y aquellos que ministran, vamos a dar cuentas por el servicio que hemos hecho. Y cuando nos digan, en tal fecha pusiste tu mano en el arado y 3 días después soltaste, ¿qué pasó? Estábamos viendo a Job en la mañana. Piensa, hermano, está ahí esperando su turno para pasar, para dar sus cuentas delante de Dios, y se topa con Job y le dice: no, es que yo hay veces me reunía, hay veces no, tenía muchas cosas que hacer, me desanimé, dejé, sí, ¿a ti qué te pasó? Te va a preguntar Job. No, pues es que el hermano Miguel no me saludó, o una vez me exhortó muy fuerte y dejé de ir a la iglesia como 3 meses. ¿Cómo cree que lo va a ver Job? Y en la mañana estábamos viendo zarandeado como ¿qué? Como trigo, aporreado ahí con todo. Perdió sus hijos, perdió sus bienes, le dio como una sarna, se estaba descarapelando ahí, lo tenían sentado ahí en el piso rodeado de ceniza para que no fuera a contaminar a nadie. Su esposa, ¿qué fue lo que le dijo? Maldice a tu Dios y muérete. Y usted cuando vaya a dar cuentas, y la vez pasada hablábamos también del apóstol Pablo. Cuando lleguemos allá y veamos al hermano Pablo ahí,
Y comienza a decir, no, pues yo naufragué, yo esto, yo lo otro, me mataron, pero no dejé de predicar el evangelio. ¿Y usted predicó, hermano? Le va a preguntar. Que le diga. Sí, salí como 3 veces. Porque pues había sol, porque pues no me abrían la puerta. ¿Se da cuenta que vamos a dar cuentas delante de Dios? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a servir con temor a Dios, con sinceridad y con un corazón que esté dispuesto a glorificar en Cristo en todo momento. ¿O planeas soltar el arado? Dar un paso atrás. Va a decir, esto no es para mí. ¿Qué necesidad tengo yo de levantarme temprano? De ir hasta allá. De hacer tantas y tantas cosas. Y eso súmele. Que le digan, no, ahí no hay amor. No. Lo hacen para su conveniencia. Porque quieren sentirse los jefes de la iglesia. ¿Esto lo va a desanimar? ¿Va a dejar de ministrar solamente por esas actitudes? Un día, hermanos, estaremos delante de Dios. ¿Qué cuentas le va a dar al Señor? ¿Qué es lo que va a decir de su servicio? Cuestiónese ahora. Mi servicio hoy es suficiente. He hecho todo lo que esté en mis manos para servir. El ministerio, hermanos, el ministerio no es algo que se tiene que tomar a la ligera. No es algo que tomemos como un chiste. No es algo que usted pueda tomar un día y soltar al siguiente. Y luego, 3 meses después, volver a tomarlo. Aquellos que ministran. Aquellos que sirven en la congregación. No son superiores, hermanos de Cristo. No tienen autoridad propia sobre la iglesia. Somos siervos. Simples administradores de lo que Dios nos ha confiado. Si no se sujetan a Cristo y a su palabra, pueden ser que sin miedo. Ahí está el rojo, hasta lo puse en negrita. Obstáculos para la obra. Convertirse en obstáculos para la obra. ¿Desviando qué? A la congregación. Con ideas humanas. En lugar de guiar a la congregación con la verdad de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces hemos escuchado que esas ideas humanas corrompen y desvían del camino de la congregación? Lastiman a la congregación. ¿Pero qué? Si servimos con fidelidad, con humildad y obediencia, podemos llegar a ser ¿qué? Instrumentos poderosos en las manos de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos? Debemos de
someternos completamente a Cristo, esforzándonos aún más, honrando con temor y gratitud el privilegio que se nos ha dado, ese privilegio de servir en la iglesia de Cristo. En conclusión, hemos aprendido que tenemos que transformar nuestra manera de vivir, nuestra manera de servir en la iglesia. Rosh significa cabeza, principio, autoridad. Desde el Antiguo Testamento, esta palabra, hermanos, nos muestra el diseño que Dios ha puesto para liderar, para la dirección. Dios, hermanos, es un Dios de orden. Y Él siempre ha establecido un orden para guiar a su pueblo. Lo vimos con Moisés poniendo cabezas. Varones que fueran ¿qué? ¿Que fueran qué? Que fueran nobles. Que fueran fuertes. Que pudieran ir adelante en la batalla. Acuérdense, así como el hermano le dice, robustos. Robustos. Vimos también que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él es toda autoridad. No hay otra fuente de gobierno en la iglesia, hermanos, que no sea Cristo. Él guía, Él sustenta. Y Él tiene la preeminencia en todo. Y vimos que servir en la iglesia ¿es qué? Privilegio. Es un privilegio. ¿Que requiere qué cosa? Me olvidé ponerlo en rojo ahí. Compromiso y sujeción a Cristo. Muy importante. Porque cuando perdemos de vista esto, nos hemos extraviados. No se trata de un cargo, de una posición, sino de una responsabilidad que demanda de nosotros fidelidad, humildad y ¿qué? Entrega total. Una entrega total al Señor. Hermanos, si queremos que nuestra fe crezca, que la congregación crezca, debemos darle a Cristo el lugar que le corresponde. No podemos ser cristianos a medias. Cristianos ahí porque hay más o menos. No podemos conformarnos con dar lo mínimo de nosotros, sino que hay que dar todo, lo mejor. Dios, hermanos, entregó lo mejor por nosotros. Entregó a su Hijo por nosotros. ¿Cree usted que está bien que le dé ahí lo que le sobró? Que le dé al Señor lo que ahí más o menos pueda. Ahí lo mínimo, porque pues si no, no va a quedar. Para mí no me estoy refiriendo de algo económico. No me refiero de dinero. Me refiero al empeño. Me refiero a las fuerzas. Me refiero al tiempo. Me refiero a la mente y el corazón. El Señor nos entregó absolutamente todo. Y a los que ministramos, como administradores, Él nos ha confiado el servir. No para ponernos por encima de todos. No para querer ostentar un título. No para decir yo soy el predicador. Y tienes que sujetarte a lo que yo diga y mande. Porque no se trata de eso. Porque ¿quién es
¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es el centro? Cristo. No podemos ser cristianos a medias. No podemos conformarnos con dar lo mínimo. Dios, hermanos, nos ha llamado a esforzarnos, a ser fieles hasta la muerte, a servir con todo el corazón, a esforzarnos hasta desfallecer, hasta quedar rendidos. Cristo es nuestra cabeza, nuestra guía, nuestro Señor. Si reconocemos su autoridad y nos sometemos a su dirección, Él nos va a fortalecer. Él nos va a usar poderosamente y nos llevará a una vida cristiana, hermanos, plena, abundante. Proverbios 3, 5 y 6. Ve la exhortación que encontramos en la palabra de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Someternos a Cristo, hermanos. Reconocer su soberanía y vivir para Cristo. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que Él nos pide. Sigámonos esforzándonos. Esforcémonos hasta que ya no podamos más. Y no desfallezcamos nunca más. Pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza que necesitamos día con día. Que Él nos guíe. Pidámosle a Dios, hermanos, que en nuestros momentos de debilidad no soltemos el agarre, sino que nos aferremos a Él por medio de su palabra. Que el Señor nos bendiga. Amén.